Creo que hoy con un tema muy cercano, un tema que puede incluso darle forma a muchos de los episodios anteriores que hemos tenido. El arte de reconstruirse, episodio 22. 22, el arte de reconstruirse, sí. Queremos hablar pues como el día de hoy de pronto eh, recopilando, muy bien Juan Carlos, ¿y tú? Recopilando como lo que ya hemos venido hablando un poco y poderle dar como una final construcción a todo eso, ¿cierto? Entonces queremos hablar el día de hoy cómo es que nos podemos reconstruir enfocado también a la autorrealización personal. Entonces, recuerden que siempre el chat está abierto, nos encanta leerlos, leer sus experiencias, que nos vayan contando cositas y que podamos todos aprender, tanto ustedes como nosotras. Así es. Yo creo que podemos dar inicio. ¿Qué podríamos hablar del arte de reconstruirse? Básicamente, definir qué es reconstruirse Exacto, que reconstruirse. para iniciar. A ver, a nivel personal, em, a ver, espérate. Claro que sí. Juan Carlos nos dice solo en TikTok o en alguna otra red social. También tenemos otras redes sociales en Instagram. ¿Cómo apareces en Instagram, Lu? Luisa Rivera M, creo que es Luisa-Rivera M. Luisa Fernández Rivera. Ujú. Y a mí me pueden encontrar como Ange, así como aparece mi nombre ahí, anget.g. Bueno, entonces reconstruirse. Para mí, reconstruirse es, no sé, volver a empezar, diría yo. Volver a empezar, ¿con qué? Con los aprendizajes que tenemos, ¿cierto? No totalmente desde cero, sino más bien como desde esos aprendizajes, desde lo que nos ha enseñado la situación que por la cual hayamos pasado, empezar pues como a construir de nuevo. Gracias, Cami, bienvenidos, bienvenidos todos. Básicamente reconstruirnos es una palabra que a mí me encanta y suelo usarla mucho como también desde lo personal, porque creo que todos hemos pasado algún momento por una etapa de nuestra vida en la cual hemos necesitado reconstruirnos o nos hemos reconstruido a la brava, por supervivencia o porque así lo quiso la circunstancia, ¿cierto? Pero creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos pasado por esto. Y una palabra que a mí me encanta y es reedificarse. O sea, es como cuando uno ve, no sé si han presenciado alguna vez, cuando inmolan un edificio y queda todo en ruinas y queda todo, mejor dicho, y a pesar de que el edificio no está, hay un terreno, ¿cierto? Entonces, bueno, hay un terreno, primero uno empieza limpiando los escombros de la situación o de lo que pasó, recogiendo toda esa basura, todo eso que quedó de esa inmolación, de esa explosión, de eso. Y una vez uno encuentra el terreno otra vez limpiecito, barridito, bonito, entonces ya empieza el proceso de reconstruir, de sanar, de transformar y de avanzar, cambiar, necesariamente cambiar, porque creo que en todo proceso de uno reiniciar, pues debe haber un cambio. Y como lo dices tú, basado en unas experiencias previas. Yo creo que uno no es el mismo cuando entra a un proceso de reconstruirse que como sale. Así sea la misma persona. Puede ser la misma Luisa, puede ser la misma Ale, puede ser la misma Cami, la misma Juli, pero necesariamente la mentalidad, el cómo vemos, el cómo nos movemos incluso cambia. Y esa es la magia de reconstruirse y ese es el arte que debemos tener para verlo, ¿cierto? Correcto. Por ejemplo, Luis nos dice construir algo dañado y tiene mucho que ver con la analogía que acabas de hacer. Me gusta mucho esa analogía con la demolición de un edificio, ¿cierto?
¿Por qué? Porque como tú dices, o sea, primero hay que barrer como esos escombros que en nuestra vida podría asociarse a primero hay que sanar, ¿cierto? Primero hay que ver qué es lo que pasó ahí, qué fue lo que se destruyó y empezar un proceso de sanación, porque no podemos llegar a construir encima de ese reguero que hay ahí y que muchas veces pasa y que muchas veces se hace así. Pero si nos damos cuenta con la analogía que tú acabas de hacer, es lo mismo. Entonces es tener eso en cuenta. Primero empezar a poder barrer esos escombros, a que eso se lleva a un lugar específico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que vamos a sanar? ¿Cómo es el proceso que tengo que llevar? Me parece súper genial ese ejemplo. Y bueno, relacionado, ya que definimos esto, ahora podemos definir como qué es la autorrealización personal. Los que nos quieran ayudar por acá. Y que si nos quieran aportar, si alguna vez han tenido que reconstruirse, si nos quieren contar. Esa autorrealización personal puede ir incluso casi que de la mano de ese reconstruirse, porque para mí esa realización personal es una búsqueda y es una búsqueda muy personal de una motivación, de pronto de un sueño que yo quiero alcanzar o algo que ambiciono lograr, de pronto de ese crecimiento o ese cambio personal que se genera después de uno reconstruirse. Entonces, para mí, la realización personal es una búsqueda individual. No es lo mismo, tú y yo somos psicólogas, nos movemos creo que en espacios parecidos, estuvimos un par de años juntas, con círculos de compañeros cercanos y te puedo asegurar que aún así nuestra realización personal ni siquiera se debe parecer. Y eso es lo chévere, Eso. digamos como lo impresionante, que incluso ni siquiera entre hermanos, entre familia, en un círculo familiar donde vivimos tres, cuatro personas, cada realización personal se proyecta de una manera diferente. Exacto, me encanta. O sea, esa definición es la adecuada porque no tiene definición, ¿cierto? La autorrealización personal no es algo que esté definido, porque cada uno tiene intereses diferentes, ¿cierto? Entonces, pero sí es esa búsqueda, como tú dices, que se va creando o se va construyendo a nivel personal. Que de Bien. pronto sí la podemos nombrar de otras formas, por lo menos alcanzar lo que decía hace un momento, alcanzar, no sé, el éxito o el sueño o eso que tú quieres lograr, por lo menos el construir una vida plena, feliz, una relación larga, duradera, encontrar, no sé, tu máximo potencial como deportista, como profesional, como se puede llamar de mil y una formas. Y tú Es la que, puedes, y que ujú. incluso tú puedes ni siquiera asociarla a una sola cosa dentro de tu vida. O sea, la realización personal se compone de un montón de cosas que iremos viendo en el transcurso de este episodio. Exacto. Sí, o sea, está muy vinculado a los sueños y las metas, como coloquialmente le llamamos, y no necesariamente a metas o sueños súper grandes, también metas pequeñas, como lo hablábamos ayer. Entonces, también tiene mucho que ver con eso. De Y pronto en como para... ese, Dime, sí, dale. no, sí, dale. No, que de pronto para no saltarnos un poquito lo que estábamos definiendo del reconstruirse, del arte de reconstruirnos, y es que Ujú. no sé si necesariamente ese proceso de reconstruirse, no sé qué opinas tú, qué opinan las personas que nos están acompañando en la transmisión, si reconstruirse va después de un suceso o un acto doloroso o de algo que me movilizó, o sea, como que me confrontó, me hizo sumergirme en ese proceso de transformación, de reconstruirme, o puede ser una iniciativa personal, o qué opinan ustedes. ¿Por qué se da el arte de reconstruirse? O porque sentimos la necesidad de hacerlo. A ver, yo digo que si vamos a hablar de reconstruirse, sí, 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 digamos que es posterior a algo que sucedió para mí, ¿cierto? Eh, si lo habláramos desde
de autorrealización personal, no, porque desde allí sí puede ser una evolución y una decisión. Pero el reconstruirse creo que sí viene después de un huracán, de un huracán en lo que sea, ¿cierto? Puede ser en una relación de pareja, puede ser en tu trabajo, en algo que perdiste, Un en duelo. cualquier cosa, pero creo que sí vienen como después de eso. ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente. Yo creería que sí, reconstruirse como la misma, digamos, nombre lo llama, es reconstruir algo que está destruido, ¿cierto? Por cualquiera que sea el motivo, porque también si nos vamos a hablar de los móviles que nos llevan a tomar como y que a veces es por obligación, porque, hombre, qué bueno uno decir, no, yo muy pocas veces, y nosotras que hacemos terapia, creemos que, o sea, yo que tengo pacientes y hago terapia también, creo que en muy pocas ocasiones el arte de reconstruirse se da en iniciativa propia. Por lo menos lo que acabas tú de decir, basada en la autorrealización, pues sí, uno diría, hombre, me siento como estancado, estancada, quiero un cambio, tengo esa necesidad de movilizarme, pero por lo general ese reconstruir va de la mano de, de algo, de una situación que me obligó a pasar por eso. Y porque el arte de reconstruirse, por todo lo que implica, porque no es algo que se logre de la noche a la mañana, es algo que genera, digamos, un cambio, que genera una necesidad, que genera una incomodidad, que genera entonces que uno coja un montón de cosas que tiene por ahí sueltas, los miedos, el fracaso, la desilusión y los vuelva sanación. Total. Hazme un favor. Dime. ¿Tú ves los comentarios hoy? Sí. No, No, nada. tampoco. Veo los que se unen, pero no veo los comentarios. Ah, bueno, listo. Entonces voy a leer. Por acá Luis nos dice, creería que uno puede reconstruirse aunque aún no esté destrozado, ¿cierto? Por ejemplo, un edificio es necesario remodelarlo, ¿sí? No solamente destruirlo y reconstruirlo, sino que también se puede remodelar. Y nos dice que en lo personal, a veces podemos cambiar ideas inculcables por nuestros padres, ¿cierto? Total. Ujú. Que Eso, muchas veces lo inculcan por lo que ya ellos han venido viviendo en su época. esas son cicatrices emocionales. Lo que a uno le inculcan en su niñez, lo que a uno pasa por un evento doloroso o algo que le teje marca por algún motivo, uno lo podría llamar o nombrar como una cicatriz emocional. Es algo que está ahí, que a veces uno no es muy consciente incluso de eso, pero si uno se la toca, bueno, ahí está, ¿cierto? Porque entonces de vez en cuando sale, me incomoda, de pronto siento algo, pasa algo, y puede estar asociado a un sentimiento, a un recuerdo, a algo que nos impusieron en nuestra niñez, a algo necesariamente, ¿cierto? Y tener el arte de reconstruirse es tomar eso no tan chévere y cambiarlo o modificarlo a algo positivo, ¿cierto? Por lo general, si uno hace un proceso de sanación, de duelo, de pérdida, de un acompañamiento asociado a una situación que de pronto marcó tu vida, tu niñez, tu infancia, esto suele ser, o sea, transformarse en algo muy positivo, en un aprendizaje muy grande. Porque cuando esto no se transforma con el dolor, cuando la pérdida, cuando esto no se transforma, se vuelve algo, ¿cierto? No positivo en nuestra vida, por lo menos. Un duelo no gestionado, ¿en qué se vuelve? Una depresión, una ausencia, una pérdida, un quedarse uno estancado, entonces extrañando, queriendo a la persona, ¿cierto? Y podríamos nombrar cualquier infinidad de situaciones que si no se gestionan de manera adecuada, pues se quedarían siendo es, algo que te estanque, ¿cierto? Entonces el arte de reconstruirse es eso, mirar la situación no positiva y volverla, aún sin cambiarla, porque es que las situaciones negativas no se cambian, pero sí se rescata el aprendizaje y lo volvemos algo positivo, ¿cierto?
Correcto. Por ejemplo, es muy importante lo que estás diciendo y creo que por eso lo queríamos vincular el reconstruirse con la realización personal. ¿Por qué? Porque muchas veces, y por eso también que decimos que es un arte, porque muchas veces simplemente nos quedamos destruidos, ¿cierto? Sin saber qué hacer, sin saber cómo reconstruir, no sabemos cómo hacerlo. Entonces es tan importante uno, digamos, ponerse una meta, ¿cierto? Por decirlo así, por muy pequeña que sea. Porque, por ejemplo, desde la psicología, por ejemplo, Maslow, que es el que maneja la pirámide de necesidades, pone la autorrealización allá en lo último, en el pico. Pero él nos dice en su teoría que para llegar allá, digamos que tenemos que tener suplidas unas necesidades básicas, ¿cierto? Y es muy difícil cuando, por ejemplo, esas necesidades básicas que no se han suplido, eh, es muy difícil ponerse una meta de esa manera cuando no se han suplido, pero es necesario para como poder llevar, no un control, pero sí estar focalizado en algo, ¿cierto? Que era como decíamos ayer o como decías tú, ¿cierto? Poder, hay personas, por ejemplo, que no tienen nada establecido y ni siquiera saben para dónde van ni qué quieren. Entonces, por eso es importante establecerlo. Básicamente Maslow en esa teoría motivacional nos habla de que listo, todos perseguimos una realización personal, todos tenemos un porqué para vivir, que esa es la motivación o la meta que estamos buscando a diario, que puede variar de persona a persona, ¿cierto? Entonces eso lo llamamos o lo nombramos como una realización personal. Pero usted no puede llegar a esa realización personal si usted básicamente no vive bien, si usted no se relaciona con otros, si usted no tiene la tranquilidad de estar próspero económica y socialmente, si usted no se siente validado y querido en un grupo de amigos, si su familia no lo hace sentir como si usted fuera una persona importante, si usted básicamente no duerme, come, necesidades biológicas, como el solo hecho de dormir, comer, tener intimidad y demás. Entonces él nos pone, y creo que por eso la pone por allá, muy lejos, porque uno dice, sí, usted puede tener, usted puede alcanzar esa meta, pero tenga claro que el proceso para alcanzar esa meta es este y este y este y este, ¿cierto? Y que es muy lógica de esa teoría, pues uno se pone a pensar porque hay teorías con las que uno no está de acuerdo, pero es muy de lógica que si tú, por ejemplo, no has suplido una necesidad tan básica, que las necesidades básicas son las fisiológicas, como tener comida, como tener una vivienda, entonces tú cómo vas a poder alcanzar una meta, no sé, un ejemplo de tener una familia o de tener un hijo, si ni siquiera hoy tienes para sobrevivir. Entonces por eso él lo plantea así, como o sea, primero tienes que suplir estas necesidades porque tú realmente no vas a enfocarte en esa otra meta que está lejana si hoy no tienes con qué comer, si tu vida financiera está mal, si tus relaciones interpersonales están mal. Entonces es eso, es un proceso, yo creo que como siempre lo hemos mencionado en cada capítulo, ¿cierto? Y entonces por eso tú crees que, no sé, y los que están conectados, y voy a hacer una pregunta que yo sé que nos va a confrontar, por eso tú crees que el ser humano, que nosotros los seres humanos, estamos todo el tiempo, y creo que nacemos, crecemos y morimos con una búsqueda insaciable. Porque crees que esa realización personal es a veces difícil de cumplir o a veces incumplible. Porque entonces vámonos a la realidad social, vámonos a Colombia, que es el país en donde estamos. Si en este momento hacemos un, no sé, salimos a la calle a encuestar todas las personas que se nos crucen en el camino y hablamos ni siquiera de que nos cuenten de esa realización personal que quieren alcanzar, sino que nos cuenten de eso, de sus necesidades básicas, de si se sienten seguros o no, de si se sienten socialmente aceptados, validados y queridos, si su estima en su familia, círculo de amigos, está al 100%. ¿Tú crees que qué podríamos encontrar? Con el solo hecho de respondernos a las necesidades que están antes de la plenitud y de la realización personal que nos ponen por allá. No, pues imagínate. Imagínate porque empezando por el sueldo básico de este país, ¿cierto? Que como lo comentábamos en otras ocasiones, o sea, es muy difícil sobrevivir con un sueldo básico y todavía teniendo familia, teniendo hijos, ¿cierto?
Entonces, muchas veces todo se queda focalizado ahí y eso no permite avanzar, se queda focalizado en, ay, o sea, tengo que mantener mi familia, ¿cierto? Tengo que llevar el sustento a la casa. Y entonces, muchas veces, por eso es que quedan los sueños ahí ya al aire, ¿cierto? Los sueños, muchas veces entonces vivimos todo el tiempo frustrados porque estamos intentando básicamente sobrevivir, es muy complejo. Ese estudio que planteas creo que tendría resultados muy interesantes, pero complejos. Yo de cada 10 pacientes con los cuales consulto, yo tengo consulta diaria con pacientes de diferentes edades, con pacientes de diferentes niveles económicos, con pacientes con diferentes circunstancias sociales. Todos los días me muevo con un paciente diferente al otro. Y la mayoría, digamos que de 10 pacientes que yo puedo atender en el día, te podría decir que 9 están consultando en busca de esa realización personal y esa falta de plenitud, asociada obviamente a un montón de cosas, pero dentro de las bases de esa consulta siempre está, es que no estoy satisfecho o algo me falta o algo me... Y entonces yo debo ser muy realista, porque sí, muy rico, ¿quién no quisiera alcanzar una plenitud total? Creo que esa es la finalidad de todo ser humano, desde su punto de vista, y desde su ángulo y de lo que él considere que es su plenitud. Pero creo que todos deberíamos creer que en algún momento de nuestra vida vamos a llegar como a ese punto, a esa meta de, ay, bueno, ya tengo todo cumplido, este era el momento en el que, o el punto de mi vida en el que yo quisiera sentir y listo. Pero yo soy muy realista en terapia, voy a ser muy realista en este episodio porque quiero que aterricemos un poco el concepto que tenemos de autorrealización. Quiero que aterricemos un poco el hecho de si hay o no una meta que alcanzar, si hay o no esa plenitud total de autorrealización, porque yo como profesional de la salud y como humano y como persona que también estoy en una búsqueda insaciable, eh, creería que mm, sería muy aburrida. O sea, sería algo como, bueno, yo voy entonces a perseguir esto y tengo que cumplir esto y ya lo alcancé y ¿qué viene después? ¿Cierto? Me parece que lo interesante de este proceso de vivir con sus altas y bajas es que literalmente tú te puedes proyectar de 1.000.000 de formas. Pero la sorpresa diaria que tenemos en nuestro quehacer, en nuestro convivir, es lo que nos mantiene vivos e inmersos en la realidad. Usted puede decir, mañana me voy a ir a broncear, un ejemplo, para que sea un ejemplo pues, muy básico. Y mañana amanece lloviendo lapos de agua. Entonces cambian los planes, te ibas a broncear, ¿qué vas a hacer? Entonces está lloviendo, está... Y creo que esa es, o por lo menos yo acompaño esa búsqueda de mis pacientes a través de eso, del realismo, de que bueno vivir el ya, el ahora. Sí, obvio, uno tiene que tener una proyección personal que es lo que nos permite mantenernos en el juego, pero mi felicidad, mi plenitud y mi tranquilidad, mi paz y mi satisfacción no pueden estar ligados a algo que yo ni siquiera sé si en 10 o 12 mañana voy a alcanzarlo. En la búsqueda, qué chévere. La búsqueda yo creo que es lo mejor, el camino, el ese estar transitando de manera incierta, porque creo que eso es lo chévere del ser humano, que todos los días es algo incierto. Usted no sabe ni siquiera si mañana se va a morir. Y creo Total, que y es es... eso, ¿cierto? Entonces, Ujú. aterrizarlo desde esa forma, creo que es una manera muy realista de no, digamos, restarle importancia a la realización personal, porque creo que no, pero sí aterrizarla mucho a que más que la meta, la realización personal va acompañada de este crecimiento diario, que es realmente lo valioso. Yo crezco todos los días, aprendo todos los días, con quien me relaciono, con quien voy, lo que aprendo. Hoy aprendí algo que seguramente ayer no lo sabía y así. Y creo que esa es la verdadera realización personal que uno debe perseguir. El hoy sentirme mejor que ayer.
el hoy tener una paz, tranquilidad, equilibrio más grande que el que tenía ayer, hace una semana, hace un mes. El hoy. Mañana no sé, esperemos que nos depara mañana el futuro. Claro, es que es una construcción, ¿cierto? Sin embargo, es importante tener una meta, por decirlo así, ¿cierto? Porque, Exacto. por ejemplo, bueno, voy a primero opinar algo sobre lo que habías dicho, y es, por ejemplo, esa diferencia cuando uno trata con personas de diferentes, por ejemplo, estratos sociales, donde uno creería, donde la gente cree, la gente del común cree, que entonces las personas que tienen muy buen estatus económico lo tienen todo, ¿cierto? Y no, o sea, uno se da cuenta que de hecho las personas que pueden tener mucho dinero, que lo pueden tener todo, que todo lo pueden pagar, ni siquiera se sienten realizados porque ni siquiera tienen una meta, no saben qué quieren en la vida o no saben cómo buscar esa búsqueda del sentido de la vida. Entonces, como tú dices, si todo fuera perfecto sería muy aburrido, ¿cierto? Normalmente y puede que nos tracemos una meta y la alcancemos, pero siempre va a venir algo más, siempre vamos a querer algo más, o por lo menos esa es la idea, ¿cierto? De buscar eso otro que queremos. Porque, por ejemplo, mira, yo creo que uno tiene metas como pequeñas, alcanzables, otras más grandes, que construyen esa autorrealización. O sea, pongámonos un ejemplo. Entonces, no sé, la persona que su autorrealización está basada no sé, ser un profesional. Llega entonces el momento de tener ese cartón en la mano y esa era la meta. Y que entonces la confrontación de, bueno, listo, ya, que sigue. Entonces ahí debería entonces morir la realización personal, porque si ya alcanzó a lo que usted estaba proyectado. No, También, por no, ejemplo, al, al- me refiero que la realización personal no es estática. Ujú. Realización personal creo que incluso se va nutriendo con el paso de los años, la edad, las experiencias. No es una meta estática, ni es un sentir estático, sino que todo lo contrario, se va moldeando, se va nutriendo, va alcanzando un montón de cosas. Y creo que esa es la finalidad de yo poderme sentir realizada personalmente, que yo, listo, yo vea que estoy alcanzando una meta, pero que esa meta quizás no es la misma que yo me proyecté hace un año, 2 años, sino que ahora está nutrida de un montón de cosas y que yo estoy nutrida de un montón de cosas que quizás hace un año no las tenía. Y qué chévere eso. Exacto, exacto. Tienes toda la razón. Es una construcción, no es algo, no es que ya te fijaste una meta, entonces la alcanzaste y ya no. Es precisamente esa construcción. Y por ejemplo, acá quiero poner un ejemplo y es de Víctor Frank, ¿cierto? Que fue un psiquiatra que básicamente posicionó o inventó, de hecho, lo que es la logoterapia, ¿cierto? Un tipo de psicoterapia y que la basa en lo que es la motivación del ser humano, ¿cierto? Y lo más lindo de todo esto, que es lo que estamos hablando en estos momentos, que esta teoría surgió desde, digamos que una reconstrucción que él tuvo que hacerse y ver, ¿cierto? Porque él fue parte o estuvo en el holocausto, en donde, digamos que él, al ver tantas personas que estaban sufriendo tanto y que habían unas que encontraban un motivo para seguir viviendo, ¿cierto? Ya sea que pensaran en que iban a volver a ver a su esposa, que iban a volver a ver a sus hijos, y esas personas al encontrar ese motivo, ese pequeño motivo, fueron capaces básicamente como de sobrevivir a eso. Por el contrario, habían otras que no, y es lo que yo decía ahorita, porque muchas veces no sabemos cómo reconstruirnos, ¿cierto? Por eso lo nombramos como un arte. Había muchas personas que no encontraban esa pequeña motivación. ¿Por qué? Un ejemplo, no sé, ya sabían que habían perdido a toda su familia. Entonces, para ellos, digamos que no había como nada del por qué salir o el por qué sobrevivir. Entonces, él plantea, digamos, esa teoría a que el ser humano sí o sí tiene que tener una motivación, por muy pequeña que sea, porque esa motivación te va a llevar a metas más grandes, a motivaciones más grandes. Entonces, eso de hecho él lo aprendió reconstruyéndose
y de hecho si pueden leer el libro de búsqueda, en la búsqueda de sentido, habla mucho sobre eso y de cómo crear precisamente esas motivaciones. Qué bonito, qué chévere, creo que sí. Y que si lo aterrizamos a la realidad de cada uno, pues esa motivación que había para ellos dentro de esa, de pronto de ese encierro, de esa, por lo menos para unos la esposa, la familia, volver a ver a sus seres queridos, creo que esa motivación es, o sea, nos acompaña a cada uno, todos tenemos una motivación individual, incluso motivaciones diarias. ¿Cierto? Porque no solamente necesitamos de una motivación así grandísima, que entonces yo, sino motivaciones diarias, por lo menos, no sé, las personas que hacemos ejercicio, hay una motivación diaria por cumplir. Entonces las personas que van al trabajo, la motivación diaria entonces por cumplir ese día de trabajo es recibir una remuneración económica. Las personas, no sé, que se quedan en casa, las mujeres que se quedan en casa cuidando de sus hijos, la motivación diaria entonces de atender ese hogar, de estar pendiente. Tenemos motivaciones diarias, ¿cierto? Que creo que nos mantienen como en ese camino a lograr esa plenitud. Pero también siento que hay una forma en la cual nosotros tergiversamos o buscamos de forma errónea como ese alcance de esa plenitud y es, por ejemplo, el hecho de ir acompañados de no cometer errores dentro de ese camino, de ese proceso, ¿cierto? Que yo no me permito entonces ni equivocarme, ni tomar decisiones incorrectas, porque entonces eso me aleja de mi autorrealización. Y yo creería que todo lo que haga parte dentro del camino de una u otra forma te lleva a lograr algo, ¿cierto? Si tú te equivocas en el proceso, no sé, llegaste nuevo a un trabajo y tu motivación en ese trabajo entonces es aprender a hacerlo bien, que es algo que hace parte de la realización personal, ¿cierto? Cumplir entonces como con esa estabilidad laboral y demás. Entonces, bueno, yo ingresé nuevo a un trabajo, me equivoco, entonces no me permito entonces equivocarme porque lo veo de manera terrible, pero no lo veo como la oportunidad de aprender de ese error y no volver a hacerlo. Imagínate cuando uno no se da cuenta que se está equivocando y por eso a mí me encanta, y yo creo que te lo he dicho muchas veces cuando nos reunimos a hablar del proceso del podcast y demás, qué bueno aprender de la diferencia. Yo creo que nada nos enseña más que la diferencia. Entonces, cuando a mí llegan y me dicen, mira, a mí me parece, yo en este momento estoy acompañando mi proceso de crecimiento personal con una coach deportiva. Yo estoy en un acompañamiento de una coach deportiva y, y ella me confronta mucho. Yo sé que ella va a ver la repetición de este live y ella me dice, oye, pero tú, a mí me encanta la forma en que tú haces esto, pero siento que esto, y eso me confronta y me ha permitido aprender un montón de cosas desde la diferencia. Entonces el solo hecho de entender que en este camino de llegar a esa realización personal vas a equivocarte, la vas a embarrar, vas a cometer errores y hay que permitirnos a veces cometer errores, por lo menos cuando salimos de relaciones de pareja, cuando salimos de relaciones familiares, entonces, ay, si yo lo hubiese hecho de manera distinta, no, permítete cometer errores, porque yo te aseguro que ese error no te va a volver a pasar en Y una que, nueva y que, experiencia. ajá, y que de eso hablamos precisamente en el reconstruirse. Sí, ¿Cierto? O sea, que el reconstruirse viene de un montón de aprendizaje, ¿cierto? Porque básicamente a través de esos aprendizajes es que estás tomando la decisión de reconstruirte. Y sí, o sea, muchas veces, yo creo que todas las veces cuando uno le está yendo, no sé, como mal, como que nada te sale, como que porque me tiene que pasar esto a mí, esto tan doloroso, ¿cierto? Siempre lo vamos a ver de esa manera. ¿Sí? Del después es que nos damos cuenta como, pucha, pero es que esto sí me enseñó un montón de cosas, ¿cierto? Y de hecho cuando uno aprende a ver, yo por ejemplo lo hago a diario, como, o sea, de todo lo que me está pasando,
voy como un poquito más allá y sé que sí o sí, por lo que estoy pasando, tengo que aprender algo. ¿Cierto? Y Total. cuando uno aprende a verlo desde antes y no esperar como que, es mucho más, no sé, para mí enriquecedor, es muy, muy enriquecedor aprender de todas esas cosas que le pasan a uno en el día a día. Y lo que tú dices, aprender de la diferencia es lo máximo y yo creo que por eso somos psicólogas, porque todo, cada ser humano que nosotros abordamos es totalmente diferente, o por lo menos a mí eso es lo que me gusta, lo que me encanta, que uno de todas las personas aprende un montón de cosas que, que ni sabe, ni sabes, o sea, uno solo no las hubiese aprendido de ninguna otra manera, sino que por eso Totalmente. está el otro ahí también. Pienso que otro error que uno puede cometer en el proceso de esa búsqueda, de esa realización personal, es que uno cree que esa búsqueda tiene que agradarle a todo el mundo. O sea, que tu De eso iba a meta hablar. y que tiene que ir acompañada de todo el mundo. O sea, no, hay personas que de pronto inician un camino contigo y necesariamente no llegan a esa meta contigo. O sea, que están el tiempo que tienen que estar, te enseñan lo que tienen que estar y qué bien que sea así. O sea, lograr como sacar lo bueno de todas las personas que pasan por tu vida. Yo soy de las personas que creo fielmente y firmemente y justo esta semana lo estaba hablando con mi coach y es eh, que todas las personas tienen un propósito en nuestra vida. No hay nadie, ni la persona más insignificante que usted sienta que pasó por su vida, que no le deje algo. Todos, absolutamente todas las personas se cruzan y te dejan algo. De Total, pronto, total. algo positivo o algo no tan positivo, pero que te moviliza igual a aprender. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, lo pienso también mucho así. Y también lo he pensado como hay personas que llegan a tu vida, de hecho, que se quedan por muy poco tiempo, por muy, muy, muy poquito, pero por más poquito tiempo que te queden, para algo era, ¿sí? Era para algo que tenías que aprender, sí o sí. Hay otras que duran más tiempo, pero no para toda la vida, ¿cierto? Y que también de pronto te pueden dejar aprendizajes de pronto un poco más profundos, muchas veces dolorosos, muchas veces muy hermosos y ahí están las personas que están ahí básicamente para toda la vida, ¿cierto? Que de alguna u otra manera, así no sea muy cercana, las vas a tener ahí siempre. Entonces, Y estoy totalmente de acuerdo con eso. hay personas que están toda la vida, así no estén presencial. O sea, así no Ujú. esté la presencia de la persona. Hay gente, personas, amigos, familiares que te acompañan toda la vida, así no estén físicamente presentes. Algo también que me parece que es un error, o que cometemos el error de creer que las personas que nos rodean tienen que ser como el soporte para tú alcanzar esa realización personal. Y creo que lo dijimos desde el inicio. Esto es una carrera de usted contra usted, de uno mismo contra uno mismo. La búsqueda de la realización personal es individual. No importa si tú estás rodeado de personas a tu alrededor, si hay personas incluso impulsándote, si hay personas empujándote, si te están dando palmaditas en la espalda, es una carrera individual. Y es un error creer que entonces todo el mundo que está a mi alrededor tiene que movilizarse entonces para que yo pueda cumplir eso. Ay, ¿usted por qué no me apoya? ¿Usted por qué no me celebra? No, creo que, y suena, o sea, suena muy cruel y yo a veces hago comentarios como muy, pero es la realidad. O sea, imagínate que tú empiezas no sé, este camino con una pareja, que dures 10, 20, 30 años con una pareja y tú estás en búsqueda de esa realización personal y entonces la pareja ya no está, muere, se separan, ya, entonces tú paras tu realización personal o tu búsqueda o tu meta, porque entonces tú iniciaste el camino con X o Y persona y esa persona ya no está. Es que ni siquiera te tienen que aplaudir, ni siquiera tienen que alentarte en este proceso, ¿cierto? Esto es una carrera individual. La realización personal es un camino solitario, que sí, que en el camino te cruzas con un montón de personas que te enseñan, pero si no está en la persona, igual hay que seguir el camino y la búsqueda.
Total. Este, Y por ejemplo, y yéndonos, por ejemplo, al lado contrario, les hago una pregunta a todos los que están viéndonos y a ti, y es como, ¿creen que hay mucha presión o que existe la presión social respecto a esa autorrealización? Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando yo me iba a graduar del colegio, no sabía muy bien lo que quería, ¿cierto? Pero me sentía abrumada porque entonces en el último grado es que te ponen a hacer los test de qué quieres, entonces tus papás y qué quiere hacer después del colegio y los profesores. O sea, yo me sentía súper presionada porque uno sale muchas veces, creo que le pasa a muchos adolescentes cuando salen del colegio y es como, pucha, ¿y qué voy a hacer? Si ni siquiera en esos momentos, o sea, no tengo un foco, de pronto no me gusta nada, no he inmersionado como en ese mundo. Entonces, es un pequeño ejemplo, ¿cierto? Del colegio, pero digamos que en otros ámbitos y en todos creen que, ¿cómo creen que es esa presión social en cuanto a la autorrealización? siento que hay, sí, una gran presión. Sí, creo que incluso ayer lo mencionábamos, de que hay tanta presión que incluso socialmente nosotros tenemos como un lineamiento a seguir. Usted tiene que nacer, estudiar, ser alguien en la vida, casarse, tener hijos, y nosotros tenemos como un prototipo de vida el cual uno tiene que alcanzar, ¿cierto? Que entonces usted tiene que conseguir plata, que usted tiene que ser profesional, entonces usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Entonces creería que sí, cuando uno no sabe lo que quiere, entonces esto, esta presión social empieza a aparecer. Porque creo que Y que sí, no. Sí aparece cuando tú no tienes claro lo que quieres, cuando tú no sabes qué estás persiguiendo o qué quieres lograr, sí, claro, genera una gran presión, porque entonces yo me estoy comparando, estoy mirando para los lados, a ver, yo tengo cuántos, veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tanto que debería tener ya. Ujú. Y exacto, y yo creo que por ejemplo ahí influye también mucho lo que es la cultura. ¿Por qué? Porque entonces como lo que tú decías, hay algo como en la cultura que es medio establecido, quiero decirlo medio, porque siempre estamos en poder de tomar decisiones, ¿cierto? Pero entonces es como, bueno, sí o sí tienes como que ser profesional, o por ejemplo una familia. Y entonces las personas que tienen, por ejemplo, una autorrealización personal donde no incluye tener una familia, no incluye tener una esposa, no incluye tener unos hijos, ¿cierto? Entonces muchas veces yo creo que esa presión social sí hace como daño, de pronto muchas veces puede bifurcar esos propósitos que tenemos como personas. Pero ahí está, ¿cierto? Lo que hemos siempre mencionado. O sea, nosotros somos quienes podemos y debemos decidir por sí mismos. Y algo que voy a mencionar, y creo que muchas personas se van a sentir identificados, y es que cuando la presión social es tanta, que cuando nuestra forma de autorrealización personal cambia, porque puede cambiar, porque no es algo estático, no es algo que perdure y se mantenga fijo con el tiempo. La realización personal de la Luisa Fernanda de hace 10 20 años no es la misma realización personal que yo persigo hoy como mujer independiente, profesional y demás, ¿cierto? Total. Entonces la presión social que ejerce sobre uno cuando esa realización personal cambia. A mí me Cambia cuando hay cambio. a mí me pasó. Y al yo tener una realización personal diferente, cambio mi vida, cambio la forma de vida que yo tenía en ese momento. Yo ya no me reconocía dentro de mi vida. Mi realización personal de antes estaba basada en una familia, un hogar, en un esposo, en apoyarme, en crecer como pareja, en todo, y esa realización personal cambió. Y fue tanta la presión que a mí me costó un montón de tiempo entender que yo no estaba plena a pesar de tenerlo todo y de sentirme bien porque simplemente la realización personal que yo tenía ya se proyectaba a mi individualidad.
ya se proyectaba a mí, digamos, como profesional, ya se proyectaba a mi realización personal. Yo ya no me proyectaba, digamos, de la misma forma que hacía 14 años cuando yo decidí iniciar mi hogar a como yo me proyecto ahora, ¿cierto? Y que es totalmente normal, pero cómo la pida la sociedad a las personas que cambian de parecer, Ujú, que cambian total. la forma de la realización personal. Y que, Cierto. Y, y que ahí, bueno, y tú también lo puedes confirmar, ahí entra mucho lo que hemos dicho en otros episodios y es del autoconocimiento, ¿cierto? Para precisamente poder buscar de la manera más adecuada esa realización personal, poder modificarla, poder cambiarla, siempre es posible, lógicamente. Por eso hablamos de reconstrucción, por eso hablamos de poder modificar lo que queremos siempre y en todo momento, porque así, o sea, de hecho alguna cosa que yo piense hoy probablemente no la vaya a pensar mañana o esté en todo lo contrario para mañana, ¿cierto? Y eso es lo lindo del aprendizaje. En todo momento tú puedes aprender y tomar decisiones totalmente diferentes. totalmente, algo que me parece muy, digamos, como muy importante aterrizarlo en el episodio del día de hoy, y es que esta realización o esta búsqueda a esa realización personal no siempre te va a llevar por un camino de felicidad. O sea, tú en esa búsqueda no vas a encontrar un camino libre, recto, algo mejor dicho, que tú veas al fondo esa meta que vas a alcanzar, sino que por lo general es un camino de mucho aprendizaje, rocoso, con un montón de obstáculos y todo, y que es lo normal del proceso de crecer, de aprender y de entender y de cambiar, ¿cierto? Porque entonces nos frustramos un montón. Por ejemplo, los emprendedores, hablando de una realización basada como en esa realización personal, laboral, de querer ser emprendedores, empresarios, de no depender, digamos, laboralmente de una empresa. Entonces montan su negocio y se cree que la sola decisión de emprender ya entonces es digamos, el motor para que eso se logre. Y entonces empiezan a sumergirse en el proceso y encuentran un montón de obstáculos, un montón de cosas, un montón de... y le asisten en el camino de esa realización personal porque creen que se iban a encontrar, digamos, un camino fácil. Y es algo que tenemos que tener claro. La realización personal no es una búsqueda sencilla. Incluso no es una búsqueda, como lo dijimos ahora, de un objetivo claro. A veces ni siquiera sabemos qué estamos buscando. Muy cierto, pero he ahí la importancia. eh, Muchas veces, sí, efectivamente, no sabemos lo que estamos buscando, pero como lo decíamos ayer y mucho más hoy, poner unas pequeñas metas, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de trabajar con personas eh, de consumo de drogas, de sustancias psicoactivas, uno se ponía a ver, se ponía a hablar con estas personas y digamos que nunca se trazaron algo para sí mismos, ¿cierto? Algo que querían alcanzar, por muchas circunstancias, ¿cierto? Muchas personas tienen una vida muy compleja, pero es muy diferente una persona, por ejemplo, que hace lo que es el consumo de las drogas y tiene una meta, ¿cierto? A una que no la tenga. ¿Por qué? Una persona, por ejemplo, que no tiene una meta y muchas veces lo que hace es refugiarse precisamente en el consumo de sustancias. ¿Para qué? Para ese aburrimiento, porque no le encuentra sentido a su vida, por tantos problemas, ¿cierto? Y allí es donde de pronto se va, digamos, al extremo de volverse simplemente un consumidor de drogas y ya. En cambio, cuando tú tienes una meta y aún así un ejemplo que también hagas consumo de drogas, de igual manera estás focalizado, ¿cierto? No estoy diciendo que eso sea bueno o que sea malo, aclaro, ¿cierto? El consumo de las drogas. Pero digamos que probablemente no repercute, y lo digo pues porque trabajé también con estas personas,
no repercute como lo hace cuando no tienes una meta, cuando no tienes algo claro, algo fijo que tú quieres lograr y que eso hace que ese consumo de drogas no te va no va a tomar como el control de tu vida, ¿sí? Lo que va a tomar el control de tu vida es eso en lo que estás focalizado, en esa meta. Claro, cuando no hay una motivación, una ambición y un crecimiento personal, pues cualquier escenario es bueno. Cualquier escenario que entre a nuestra vida, pues uno lo ve como el camino a seguir. Porque si no hay una guía, no hay una motivación, no hay algo que alcanzar ni que perseguir, no hay una ambición de yo trazarme, lograr algo, y no hay una meta de un crecimiento personal. Pues cualquier escenario que se presente es bueno, es una buena opción. Lo mismo que como con las parejas, que lo hemos hablado. Cuando usted ni siquiera sabe lo que quiere en una pareja, entonces cualquier persona que se presente en su vida, pues va a ser la adecuada. Porque si usted no sabe qué quiere, cualquier persona que entre, te trate bien, te hable bonito, va a ser una buena opción. Cualquier persona que te dé un vaso de agua para beber, va a ser la persona idónea para quitar la sed o calmar la sed con ella. Y eso pasa con todo en la vida. Si yo no tengo una ambición, si yo no tengo un porqué, si yo no tengo una ambición o una motivación por la cual yo me despierto todos los días, ¿de qué me voy a pegar? No, cualquier plan que me propongan va a ser. No estás haciendo nada en tu casa, no estás haciendo, no tienes un qué voy a hacer incluso, por lo menos, yo soy emprendedora, yo soy independiente y yo me tengo que trazar a través de una agenda, una rutina diaria. Porque entonces yo no tengo un qué hacer a las 12, a la 1, a las 2, entonces cualquier plan que me propongan en ese horario va a ser una buena opción para mí. Ay, que vámonos, pues no tengo nada trazado ahí, no tengo una meta para cumplir en ese horario, ¿cierto? Entonces Sí, ahí, ahí- ajá, y que vale aclarar, o sea, para que interioricemos. Puede ser cualquier meta, como hemos dicho desde el principio, todas las metas son personales, ¿cierto? Ni la tuya ni la de fulanito van a ser iguales. Y tampoco es que tengan que ser las super metas, que te vas a sentir mal porque no tienes una meta grande, que porque no piensas en el futuro. No, al contrario, como hemos dicho, todo es un proceso, una reconstrucción. En esa reconstrucción y en ese proceso de tener metas pequeñas, probablemente vas descubriendo que de pronto haya una más grande. Y si no la has descubierto todavía, pues estás en el proceso y ya estás. La idea es, como lo hemos mencionado en cada episodio, ir paso a paso, ¿cierto? Por pequeñas cosas para ir aprendiendo y llegando precisamente a eso que queremos. y entender esa individualidad. Creo que en este momento es vital. Cuando yo me entiendo y sé lo que quiero y para dónde voy, cómo lo voy a lograr, pues es más fácil hacer. Pues mantener esa individualidad creo que en este momento es vital. Mantener ese bienestar emocional. No hay meta alcanzable, no hay realización personal si usted no está bien emocionalmente. Entonces creería que el hecho y nos vamos a lo que hablamos al principio, el hecho de acompañar esto de un proceso de sanación, un proceso de transformación, un proceso de reedificación y de cambio, es la base para usted saber cuál va a ser su realización personal y si puede o no alcanzarlo. Y ya que lo mencionas, me parece súper importante lo que acabas de decir. ¿Qué pasa? Porque ¿qué pasa cuando uno llega a esa meta que quiso tanto y cuando llega no siente nada o, o no siente lo que esperaba? ¿Por qué pasa? Pues precisamente porque hemos dejado o hemos continuado con unos vacíos que ya habían ahí, ¿cierto? Como lo mencionábamos ahorita, de hecho, desde la teoría de Maslow, desde las necesidades, hay cosas que no se han cubierto y aún así seguimos, continuamos con esos vacíos y por eso cuando llegamos a esa meta que ya se cumplió como que, bueno, y esto no era lo que quería sentir o pensé que iba a sentir de mejor manera. Súper importante esa parte. Esa realización personal debe ser desafiante. O sea, yo siempre lo veo así y creo que lo acabo de mencionar. Yo no puedo mantener una meta con el tiempo, yo no puedo mantener un objetivo con el tiempo si yo no soy la misma con el paso del tiempo. Entonces creo que también, pues uno se traza una meta fija. Entonces yo, bueno, dentro de 5 años voy a, no sé, a lograr esto.
Y resulta que la mujer que llega 5 años después a mirar esa meta a los ojos no fue la misma mujer que trazó esa meta. Entonces ya uno la ve como, bueno, pues qué chévere, pero esperaba más. Entonces, esa realización personal debe ser desafiante. O sea, a medida que tú vayas creciendo emocionalmente, que tú vayas creciendo como persona, que tú vayas aprendiendo, conociendo, experimentando, conociendo nuevos espacios, lugares, personas, moviéndote en círculos sociales diferentes, tu realización personal debe estar basada a la nueva persona que eres tú. Tú no puedes quedarte con una realización personal, digamos que no esté a la par o que no esté a tu altura. No, la realización personal debe ser desafiante y debe estar muy aterrizada a tu individualidad, lo que eres tú. Ni siquiera donde tú, en el círculo en el que tú te muevas, ni siquiera a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, no, a ti. A veces uno escucha, bueno, ¿y cuál es tu meta? Si tú lograras que te sentirías pleno y feliz. Y hay personas que dicen un montón de cosas súper descabelladas. No, yo viviría feliz en una finca, alimentando gallinitas. Y para otra persona eso debe ser algo insignificante y para ella es la plenitud. Y para otro, no, mira, yo me imagino en una oficina trabajando súper fuerte, a mí me gusta tener días ocupados. Uno dice, uy, qué pereza. No, yo quiero ser millonario, no quiero volver a trabajar. ¿Cierto? Entonces ahí es donde hablamos lo de que esto es un camino individual. De Y la mirar para diferencia. los lados es completamente innecesario cuando hablamos de realización personal. Porque yo te aseguro que la meta que se trazó la persona que va al lado tuyo ni siquiera se va a parecer a la meta que tú tienes trazada. Que quizás en el camino se crucen, que quizás llegue un momento en que uno impulse al otro, pero te aseguro que en algún momento esas metas se van a separar una de la otra. Muy cierto. Y bueno, ya finalizando, cerrando, en resumen, lo principal es eso, ¿cierto? Entender que esa realización es totalmente personal, no tiene nada que ver con lo externo, con personas externas. Lo otro sobre reconstruirse, ¿cierto? Entender que todo es un proceso, que no es que eh, estás desmoronado y no tienes que hacer ningún proceso sino seguir, ¿no? Como siempre lo hemos mencionado en cada uno de los capítulos, es necesaria esa parte de la sanación, de evaluar qué fue lo que nos pasó y aprender de todo, absolutamente de todo. Así es. Invitarlos al episodio del día de mañana. Mañana vamos a estar tocando nuestro episodio número 23, el último de la semana. Recordarles que estamos de lunes a jueves, 10:30 p.m. Posiblemente vamos a hacer un cambio de horario, les estaremos avisando si sí o si no, para que pongan alarmas, se conecten, estén atentos. Todas las semanas tocando diferentes temas de acompañamiento personal, de crecimiento, de parejas, creo que hemos hablado de todo en estos 22 capítulos hoy. Y no, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Luisa Rivera, Luisa-Rivera M en Instagram. ¿Tú cómo apareces? Anget.g. Acá para que nos agreguen, estamos desde nuestras cuentas personales y bueno, estamos compartiendo contenido, pedazos de las transmisiones y bueno, agradecerles a todos los que estuvieron de principio a fin. En el capítulo del día de hoy era el arte De reconstruirse. de reconstruir. Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron, los que participaron. Que descansen, nos vemos mañana. Feliz noche, hoy Sin Filtro Podcast, chao. Chao.